El 8 de diciembre del año 2009 sería lanzado uno de los juegos de Silent Hill más controversiales de todos los tiempos. No porque necesariamente fuera malo, sino porque simplemente cambiaría la fórmula de una manera considerable. Sin combate, con secciones de persecuciones, lanzado para el Nintendo Wii. Y encima de todo, actuando como una reimaginación de la primera aventura, una de las entregas más aclamadas de toda la saga, con la misma historia y los mismos personajes. Es bastante obvio por qué para muchas personas este título únicamente se ganaría su desprecio, o por qué para otros incluso pasaría desapercibido, pero al mismo tiempo, creo que serían precisamente estos detalles lo que lo convertirían en algo tan interesante, porque es verdad que el juego cambiaría la jugabilidad de una manera absoluta, incluso llegando al punto de incluir una gran cantidad de secciones por movimiento, pero también se las arreglaría para reforzar uno de los elementos más importantes de esta franquicia: mantener lo psicológico en el horror psicológico, y vaya que eso lo haría de una manera increíble. Silent Hill siempre ha sido considerado como uno de los mayores exponentes dentro del género. Su fijación en la mente, la representación de las culpas y, en general, la manera en la que maneja el terror. Muchos de los elementos que hacen que esta saga se distinga de otras franquicias están precisamente basados en la psicología. Y como muchos lo saben, la psicología en los videojuegos siempre ha sido una de mis temáticas favoritas. Esa es la razón por la que Silent Hill siempre me ha parecido una saga tan cautivante. Pero curiosamente, solo uno de los juegos dentro de toda la serie se atrevería a llevar a este concepto al siguiente nivel. Y aunque algunos podrían creer que estoy hablando de la segunda entrega, realmente hablo de esta, Shattered Memories. Un título que no solo intentaría explorar los rincones más profundos del inconsciente humano, sino que también lo haría de una manera extremadamente realista, actuando como un verdadero reflejo del trauma y demostrándonos las grandes consecuencias que este puede llegar a tener. Pero que más importante, aplica todo esto no solo a sus personajes, sino también a ti como jugador, analizando cada uno de tus movimientos, cada una de tus decisiones, y jugando contigo casi tanto como tú lo haces con él. Es muy interesante indagar un poco en el desarrollo de esta aventura, porque Shattered Memories no comenzaría para nada como lo que es. Originalmente el juego estaba planeado para ser un título completamente distinto y completamente nuevo también, con su propia historia y sus propias mecánicas. Para este tiempo, más de 7 entregas distintas de Silent Hill ya habían llegado al mercado, las últimas de las cuales habían tenido una recepción bastante mediocre. Silent Hill como serie se encontraba en una especie de callejón sin salida. Por un lado, la saga tenía un enorme éxito gracias a la popularidad de sus entregas originales, pero por el otro, la fatiga por la franquicia ya había comenzado a hacerse notar. Realmente no había una dirección aparente para la serie en ese momento, especialmente cuando el panorama del terror se encontraba cambiando de una manera tan drástica. Así que Konami, tal vez con la intención de intentar alejarse de esto, aceptaría una propuesta muy diferente, un título psicológico desarrollado por el mismo equipo que se encargaría de una de sus aventuras pasadas, Climax Studios. Originalmente conocido como Silent Hill: Cold Heart, esta nueva entrega tendría la idea de contarnos la historia de un personaje completamente nuevo, una estudiante universitaria que de alguna manera se vería atrapada en medio de una tormenta. El concepto más novedoso sobre esta aventura era una mecánica en la que el juego intentaba perfilarte psicológicamente, alterando la apariencia de los personajes, la historia, las ubicaciones y los distintos monstruos según las elecciones del jugador. Algo que obviamente se mantendría en la versión que hoy conocemos, pero además en estas etapas tempranas del desarrollo también se incluía combate, y tal vez mucho más interesante, un medidor de comida y temperatura, lo cual obligaría a nuestro personaje a buscar refugio de una manera constante. Konami quedaría bastante sorprendido con la naturaleza psicológica de las mecánicas, pero sintieron que los elementos de supervivencia, así como la premisa, simplemente no serían tan bien recibidos, así que algunas cosas serían cambiadas, y finalmente, el título se convertiría en una reinvención de la primera entrega en la serie, siguiendo los pasos de Harry Mason buscando a su hija a través del pueblo de Silent Hill. El juego comienza de una manera bastante diferente a la de cualquier otra entrega en la serie, no en una pesadilla, no en
en las calles del pueblo, sino en el consultorio de un terapeuta. Podemos observar la tranquilidad del ambiente y de hecho podemos observar lo que sea. Aún no lo sabemos, pero el juego toma nota de cada uno de estos detalles. Y es aquí en donde las cosas se vuelven realmente interesantes. No es normal para un videojuego interactuar con sus jugadores de esta manera. En unos pocos segundos después del inicio, el terapeuta nos encargará con llenar a un cuestionario y nos dice que es importante contestarlo con la verdad. Para este punto ni siquiera sabemos quién es nuestro personaje principal. Asumimos que Harry, pero realmente pareciera que esta sesión está más dirigida hacia nosotros. Después de todo, las preguntas que hay en el cuestionario son bastante personales y no podríamos contestarlas desde la perspectiva de otra persona. ¿Haces amigos con facilidad? ¿Has realizado juegos de roles durante el sexo? Puede parecer un poco arbitrario, pero estas secciones psicológicas pronto se convertirán en uno de los elementos más recurrentes durante el juego, y cada uno se volverá un poco más extraño que el anterior. La personalidad del Dr. Kaufman no es exactamente la más positiva. Siempre se muestra con algunos aires de egocentrismo e incluso de superioridad. Es bastante obvio que es una persona arrogante, pero esto está diseñado específicamente por una razón, y es para empujar a los jugadores, para hacerlos sentir vulnerables, porque constantemente dudará de tus respuestas, y eso tiene un efecto profundo en la mente, incluso en aquellos que dicen negarlo. Cada una de las sesiones que vamos teniendo a lo largo del juego nos presenta con una nueva prueba o entrevista psicológica, y es importante notar que cada una de estas actividades está totalmente basada en cuestionarios reales. A eso me refería al principio cuando dije que este título abarcaba la psicología de una manera bastante efectiva. Y del mismo modo, cada una de las sesiones también viene con una temática diferente. A veces es necesario hablar sobre la familia, otras sobre las relaciones sexuales. Incluso se abarcan temas como la inseguridad o la percepción de los miedos. En algunas circunstancias, las preguntas del doctor pueden llegar a ser bastante profundas, pero cada vez se vuelve más evidente que nada de esto está enfocado en tu personaje. El juego únicamente busca jugar con tu mente, y el resultado de esto es una experiencia bastante distinta, o bueno, distinta comparada con la que otros jugadores pueden llegar a tener. Porque vamos a poner unos cuantos ejemplos. Inmediatamente después de la primera sesión de terapia, entramos en lo que es en esencia el juego real. El título comienza con un accidente de auto, en el que después de despertar, nuestro personaje busca desesperadamente a su hija. Como ya lo habíamos mencionado, la historia completa está basada en la misma que en la primera entrega en la serie, así que de este modo, comenzamos la aventura recorriendo las calles. Para este punto, la jugabilidad no es muy distinta a la de cualquier otro título en la franquicia. Caminamos, abriendo las puertas, resolviendo unos cuantos acertijos y utilizando a la linterna como a nuestro compañero principal. Eventualmente llegamos a un punto en el que debemos tomar una de nuestras primeras decisiones, aunque esto realmente no es evidente. Cuando llegamos a esta intersección podemos entrar a dos edificios, uno sobre lencería o ropa y otro sobre aparatos tecnológicos. En cualquier otro juego realmente no tendría relevancia a cuál de los dos decidieras entrar, porque de todos modos volverías al otro, pero Shattered Memories es diferente, porque no importa por cuál te decidas, si entras a uno, el otro edificio permanecerá inaccesible durante el resto del juego. Y no solo eso, sino que también tendrá otro tipo de efectos. Un poco más adelante de esto, tendremos nuestra primera interacción con una persona, y es aquí en donde todo lo que el juego ha podido aprender sobre ti se hace presente. Verás, dependiendo no solo de las respuestas que des en los tests, sino también de los lugares a los que entras, las cosas a las que les pones atención y en general, los objetos a los que volteas, varios elementos dentro del mundo pueden llegar a cambiar, especialmente la apariencia de los personajes. Por ejemplo, Sybil puede aparecer con un uniforme completo o con algo un poco más revelador. En otras instancias, estos personajes pueden estar comiendo cosas totalmente distintas, como un pie
pie de queso o una cerveza. Un bar puede convertirse en un café dependiendo de las inclinaciones que el juego detecte. Si durante uno de los exámenes contestas que te cuesta trabajo llevar las interacciones sociales, los personajes reaccionarán de una manera muy diferente ante ti, mostrándose mucho más distantes e incluso agresivos. Los atuendos, el diálogo y la estética general de la aventura, todo cambia de una manera constante dependiendo de tus acciones. Incluso ver un póster por mucho tiempo puede tener un efecto tangible, pero aún así, los elementos más importantes de la narrativa siempre se mantienen iguales. Y creo que eso es algo muy importante, porque este juego no está diseñado para hacerte creer que tienes el control absoluto de toda la historia. De hecho, diría que eso ya es algo bastante cliché, lo hemos visto en decenas de juegos, pero en su lugar aquí, las variaciones y los cambios solo tienen el propósito de crear un impacto emocional, de jugar con tu mente. Los personajes se ven de esa manera porque literalmente están intentando llamar tu atención o al menos crear un efecto distinto, uno de incertidumbre, uno que juega con los nervios de tu cerebro de una manera bastante especial, recurriendo a aquellas cosas que al menos el juego piensa que son relevantes para tu mente, incluso si tú no estás consciente de ello. Hay algunos cambios sutiles en los diálogos y en las grabaciones que te puedes encontrar, en algunas ocasiones mostrándose sumamente agresivos, y todo depende de tus respuestas. Hay un test muy interesante en el que te piden que colorees la casa de una familia. Esencialmente puedes pintarla del color que te guste, y en ese momento realmente es difícil comprender cuál es la intención de esta tarea. Es algo que fácilmente pasa desapercibido, pero más adelante llegarás a una casa, y si prestas atención, te darás cuenta de que los colores son los mismos que tú utilizaste, el auto, la fachada e incluso la ropa de sus habitantes. Sé que son detalles bastante discretos, algunos incluso difíciles de notar, pero al final de cuentas, la serie siempre se ha caracterizado por eso, y creo que estos elementos le agregan al juego un toque extremadamente personal, porque la experiencia que tú y tu amigo probablemente tuvieron fue una muy diferente. Hasta cierto punto, la manipulación del ambiente se siente como un rompimiento de la cuarta pared, y el concepto psicológico de indagar en la mente de los jugadores es algo que encaja perfectamente con la narrativa del juego. La gran mayoría de los tests parecen algo totalmente arbitrario, incluso para algunos podrían carecer de sentido, pero exactamente así es como funcionan las pruebas en la vida real. Su intención no es ser revelativas para el paciente, sino actuar como un reflejo de aquellas ideas que la misma mente nos intenta ocultar. Al principio del juego, el Dr. Kaufman nos dice que esto será muy diferente, y ciertamente lo es. Ya he mencionado varias veces que el título se basa en la misma historia que en la entrega original, pero esto no es totalmente verdad. Sí, los elementos más indispensables de la narrativa aún se encuentran ahí, Harry buscando a su hija a través de las calles del pueblo, pero al mismo tiempo, Shattered Memories sería la primera y única historia que no haría referencia a los cultos de Silent Hill, una desviación bastante significativa de la historia original. En esta versión, Cheryl es la hija biológica de Harry, Alessa no existe y Dahlia es ahora la madre de Cheryl y la esposa de Harry. Y discúlpenme, pero debo decirlo, ¿quién demonios tuvo la idea de convertir a la vieja maniática de Silent Hill 1 en el interés amoroso de esta entrega? Les juro que nunca voy a poder sacarme esta imagen de la cabeza y estoy seguro de que es bastante ilegal. Pero como podrás notarlo, Shattered Memories es una desviación completa del formato tradicional de terror de supervivencia. Una historia que abandona todos los elementos sobrenaturales para enfocarse en lo más importante, el miedo de perder a alguien querido. A lo largo de la historia estaremos visitando distintas locaciones buscando a nuestra hija en cada una de ellas, y dentro de estos lugares tendremos que resolver una gran cantidad de rompecabezas, pero la parte interesante es que la gran mayoría de ellos utilizan los controles por movimiento, dándote la oportunidad de manipular los objetos como ningún otro juego lo había hecho hasta ahora, encontrando llaves en botellas vacías, tocando instrumentos musicales o acomodando figuras de madera para crear
crear algunos números con sus sombras. Y hablando de números, otra de las cosas más interesantes es la utilización de la cámara y el teléfono celular, con el cual no solo puedes captar escenas fantasmagóricas, sino también hacer llamadas a distintos lugares. Puedes marcar al 911 para reportar la desaparición de tu hija, hablar al hospital e incluso al número real de atención a clientes de Konami. Hay rompecabezas que requieren que marques a un número en específico, el cual en ocasiones puede ser encontrado en un póster en la pared o en un espectacular. Y esto, a mi parecer, es uno de los mejores elementos del juego, porque hace que los puzzles se sientan un tanto más planteados en la realidad. ¿Qué es lo que tú harías si te encontraras con este problema? Marcar a alguien para buscar ayuda probablemente sería lo primero. Y esta combinación de interacciones un tanto cimentadas en la lógica logran crear una atmósfera bastante aprensiva, o tal vez misteriosa sería una palabra mejor. Pero obviamente cuando hablamos de miedo, tenemos que mencionar a una de las partes más importantes: los monstruos. El otro mundo en Shattered Memories es uno muy diferente al de las otras entregas. Para empezar, porque no es oscuro ni oxidado. En esta encarnación, el hielo es lo que representa el miedo, lo cual tendrá sentido más adelante, pero al inicio admito que no tiene para nada el mismo impacto. Glaciares y pedazos gigantes de hielo bloquean las calles, y entre ellos se encuentran estas criaturas. Y es aquí en donde, bueno, la esencia de Silent Hill esencialmente se esfuma. Si hay una parte del juego que deba de ser criticada, no hay otra que esta. Durante estas secciones los niveles se convierten en una serie de pasillos conectados. Ya no puedes simplemente explorar la ciudad de una manera normal. En su lugar, tu único objetivo es escapar, llegar hasta el final del escenario corriendo tan rápido como puedas, lo cual honestamente no sería un problema si estos lugares no estuvieran diseñados como un maldito laberinto. Esencialmente, en algunas ocasiones estarás dando vueltas por el mismo lugar hasta encontrar el camino correcto, a veces buscando objetos que son increíblemente difíciles de distinguir y con un montón de criaturas persiguiéndote en todo momento. Pero lo peor de todo es que los controles cambian de una manera significativa. Ahora están enfocados en correr y se siente bastante incómodo, y cada vez que un enemigo te atrapa, tienes que sacudir el cuerpo como un maldito maníaco. Pero esta es la cosa interesante. Narrativamente, todo esto tiene una razón evidente. Existe una prueba psicológica que estoy absolutamente seguro de que todos conocen. El test de Rorschach, el cual incluye una serie de manchas de tinta que un individuo debe interpretar. Esta herramienta fue diseñada con el propósito de mostrar los secretos más ocultos de una persona, así como los traumas que podrían existir de manera inconsciente. Y es precisamente en esto en lo que se basan los monstruos del juego. Incluso su nombre proviene de aquí. Representados como criaturas humanoides y sin rasgos faciales, estos monstruos también reflejan el perfil psicológico de cada individuo. Su apariencia se supone que es tan abstracta no solo para hacer alusión a las manchas, sino porque más adelante se adaptarán a tus emociones, cambiando ligeramente sus rasgos. Preferir opciones más sexualizadas dará como resultados enemigos mucho más feminizados, mientras que ser generalmente distante o grosero será representado con trozos de carne faltante, o en general una apariencia mucho más demacrada. Estos elementos incluso pueden ser combinados, y es importante notar que si logran vencerte, el juego nunca termina. Simplemente apareces al comienzo del escenario y debes hacerlo de nuevo, lo cual también tendrá sentido un poco más adelante. Se supone que pasamos la gran mayoría de la historia buscando a nuestra hija, pero las cosas nunca parecen del todo correctas. Cuando llegamos a nuestro hogar, descubrimos a otras personas viviendo en ella. Una mujer en la escuela nos dice que Cheryl estuvo con ella en la secundaria. ¿No se supone que es una niña pequeña? Sybil incluso llega a dudar de nuestra existencia y nos dice que Harry Mason murió en un accidente de auto. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecen romper su sentido, hasta que eventualmente llegamos a este lugar.
Durante todo el tiempo que pasamos en el consultorio, el juego siempre nos hace creer que nuestro personaje es el que se encuentra en ese lugar. Un hombre intentando superar la desaparición de su hija, reviviendo cada uno de los momentos y traumas que esto le ocasionó. Pero cerca de la última parte del juego, es revelado que la persona que se encuentra en terapia no es Harry. Es su hija, Cheryl, ahora como una joven adulta. Esta no es la historia de un padre en busca de su hija desaparecida. Es la historia de una hija en busca de su padre. Un padre que murió en un accidente automovilístico cuando ella era demasiado joven para realmente entenderlo. Así que ahora utiliza fotografías y fragmentos de su memoria para intentar recordarlo. Incapaz de aceptar su muerte, ha creado una fantasía en la que su padre sigue buscándola. ¿Recuerdan que mencioné esto hace unos minutos? El objetivo de los enemigos nunca fue matar a nuestro personaje. De hecho, lejos de eso, estaban intentando evitar que continuara y descubriera la verdad sobre su existencia como un recuerdo en la mente de Cheryl. Esa es la razón por la que el otro mundo resulta tan confuso, porque inconscientemente también perseguía esta función, congelando y deteniendo cualquier tipo de exploración por parte de Harry, haciendo lo posible para que le sea imposible salir de ese lugar, creando un laberinto, uno conformado por muros y bloques que de manera literal representan las barreras en la mente de Cheryl. Esto es lo que el trauma ocasiona. Una experiencia tan dolorosa puede llevar a una persona a olvidarse completamente de un evento en específico. Esto es conocido como amnesia disociativa, un padecimiento en el que el cerebro literalmente restringe el acceso a ciertos recuerdos con la única intención de protegerse, de mantener la estabilidad. Existen varios tipos de trastornos disociativos, entre ellos el de identidad y el de despersonalización. El primero llevando hacia el desarrollo de múltiples personalidades y el segundo creando esta sensación constante de desconexión con tu propia persona, y cada uno de ellos es ocasionado por el trauma. El juego termina cuando Cheryl por fin logra aceptar la verdad, cuando por fin logra recolectar sus memorias, rompiendo las barreras que ella misma había creado en su mente y liberándose hasta cierto punto de las cargas que esto le daba. Dependiendo de las elecciones que hayas llevado, los recuerdos de tu padre pueden variar de una manera tremenda, convirtiéndolo en un mujeriego, en alguien abusado por su esposa o en un sencillo hombre normal, lo cual contextualiza muchas de las cosas que antes parecían carecer de sentido, como los avistamientos fantasmales, que ahora entendemos que simplemente son las memorias de Cheryl. El juego entero toma lugar dentro de su mente, reflejando incontables momentos sobre su existencia, tanto antes como después de la desaparición de su padre. Y obviamente, su vida no fue exactamente perfecta. Tu padre no era un héroe, no era tu caballero brillante. Él era un ser humano, nunca lo conociste y nunca lo harás. El papá que anda por tu cabeza ni siquiera es un fantasma. Él nunca existió. Es un monstruo de Frankenstein, la fantasía de una niña dolida. Estas son las últimas palabras del doctor justo antes de que todo termine. Y al final, cuando Harry, o más bien dicho la memoria de él, por fin logra reunirse con su pequeña, comparte un ligero momento con ella, antes de congelarse para finalmente ser reconocido como un sueño imaginario que la mente traumatizada de Cheryl había creado. Y después de esto, el juego pasa a presentarte un perfil psicológico completo sobre tu persona, el cual, si respondiste honesto, en la mayoría de los casos será bastante acertado, o sé que al menos para mí lo fue. Silent Hill Shattered Memories no se siente mucho como Silent Hill, y ni siquiera es particularmente bueno para manejar el terror, y aún así se mantiene como una de las entregas más interesantes precisamente por su gran profundidad. Nuestros primeros encuentros con la presión de los compañeros, la exploración sexual, el antagonismo de los padres y la inocencia perdida. Hay muchas temáticas dentro de esta aventura que fácilmente pueden resonar con una gran cantidad de personas, especialmente con aquellos que han sufrido algún tipo de trauma en sus vidas. La negación de Cheryl es una que en algún momento todos hemos experimentado, y por eso creo que Shattered Memories es un juego verdaderamente revolucionario. Pero bueno, esta es solo mi opinión, me encantaría escucharla de ustedes también, así que asegúrate de dejármela en los comentarios, y recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyar al canal a través de Patreon. $1 al mes puede hacer
hacer toda la diferencia para que este tipo de videos pueda continuar existiendo. Como siempre, les agradezco mucho por haber llegado al final, y especialmente le agradezco a todos aquellos que están apareciendo en los créditos, sobre todo a Eric. Pero bueno, creo que es momento de despedirnos. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.